Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema transformada de Laplace de una integral con el teorema de la derivada y primer teorema de traslación. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice lo siguiente: hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? De la función f de t es igual a la integral definida de 0 a t de menos 2t que multiplica al seno hiperbólico de menos 3t por Euler elevado a la menos 5t por su respectivo diferencial de dt. Vamos a desarrollar el presente ejercicio de acuerdo a la filosofía de mi canal, de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada en lo posible. Procedemos entonces. Para hallar f de s decimos lo siguiente. Decimos que f de s es igual a la transformada de Laplace de la integral definida de 0 a t de menos 2t por el seno hiperbólico de menos 3t que multiplica a Euler elevado a la menos 5t por su respectivo diferencial de dt. Básicamente esto es lo que nos toca hallar: la transformada de Laplace de una integral definida de 0 a t de menos 2t por el seno hiperbólico de menos 3t por Euler elevado a la menos 5t por su respectivo diferencial de dt. Para hallar la transformada de Laplace de una integral definida, nosotros tenemos un teorema el cual ya demostramos en videos anteriores y dice lo siguiente. El teorema dice en general que la transformada de Laplace de la integral definida de 0 a t de una función en general f de t por su respectivo diferencial d de t es igual a 1 sobre s que multiplica a la transformada de Laplace de la función f de t. En general, este es el teorema el cual ya demostramos en videos anteriores y vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Tenemos que f de s es igual, aplicando el teorema, sería lo siguiente. Sería 1 sobre s que multiplica a la transformada de Laplace de la función que en este caso sería menos 2t que multiplica al seno hiperbólico de menos 3t por Euler elevado a la menos 5t. Y de esta manera le estamos dando aplicabilidad a dicho teorema de manera detallada, paso a paso. Nos toca hallar ahora la transformada de Laplace de menos 2t por el seno hiperbólico de menos 3t por Euler elevado a la menos 5t. ¿Esto qué es? La transformada de Laplace de menos 2, pero menos 2 es una constante. Por lo tanto, estamos frente a la transformada de Laplace de una constante por una función en general. Vamos a recordar que esto no es más que la segunda propiedad de linealidad, la cual ya demostramos en videos anteriores, y dice lo siguiente. Esta segunda propiedad de linealidad dice que la transformada de Laplace de A, siendo A una constante, por una función en general, f de t, va a ser igual a esta constante A por la transformada de Laplace de dicha función, en este caso la función f de t.
segunda propiedad de linealidad. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. Tendríamos lo siguiente, que f de s es igual a 1 sobre s, que multiplica a menos 2 por la transformada de Laplace de t por el seno hiperbólico de menos 3t, que multiplica a Euler elevado a la menos 5t. Y de esta manera hemos aplicado la segunda propiedad de linealidad, paso a paso de manera detallada. Ahora nos toca hallar la transformada de Laplace de t por el seno hiperbólico de menos 3t por Euler elevado a la menos 5t. Cuando vemos una estructura como esta, debemos de recordar necesariamente el teorema de la derivada, el cual dice lo siguiente, ya lo demostramos en videos anteriores. Dice que la transformada de Laplace de t por una función en general, f de t, es igual menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función f de t. En general, este es el teorema de la derivada. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. Tenemos lo siguiente. F de s es igual. Acá tenemos un producto en el numerador 1 por menos 2. Recuerden que es menos 2. Sobre s, que multiplica, dándole aplicabilidad al teorema de la derivada, sería menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de dicha función, que en este caso es el seno hiperbólico de menos 3t por Euler elevado a la menos 5t. Y de esta forma le hemos dado aplicabilidad a el teorema de la derivada paso a paso de manera detallada. Ahora nos toca hallar la transformada de Laplace del seno hiperbólico de menos 3t por Euler elevado a la menos 5t. Esto nos hace recordar el primer teorema de traslación, el cual ya demostramos en videos anteriores, y dice lo siguiente. El primer teorema de traslación dice que la transformada de Laplace de una función en general f de t por Euler elevado a la at en general es igual a f de s menos a. Este es el primer teorema de traslación, donde a representa al coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. En nuestro caso en particular, el a representa el menos 5, coeficiente de la variable t, que es exponente de Euler. Para aplicar el primer teorema de traslación necesariamente debemos de recordar lo siguiente. ¿Qué debemos de recordar? Debemos de recordar que la transformada de Laplace de una función f de t es igual a f de s. ¿Qué quiere decir esto? Que por el solo hecho de tener el primer teorema de traslación, el factor Euler elevado a la t, la función pasa de f de s a f de s menos a. Nuestro ejercicio tiene el factor Euler elevado a la menos 5t. El a viene siendo el menos 5. Por lo tanto, para poder aplicar el primer teorema de traslación, necesariamente debemos de hallar la transformada de Laplace de dicha función. En nuestro caso en particular nos toca hallar la transformada de Laplace del seno hiperbólico de menos 3t. Para hallar la transformada de Laplace del seno hiperbólico de menos 3t, tenemos un teorema el cual ya demostramos que es el
la transformada de Laplace del seno hiperbólico de AT en general. Recordemos ese teorema lo que nos dice. Dice en general lo siguiente, que la transformada de Laplace del seno hiperbólico de AT en general es igual a sobre S al cuadrado menos A al cuadrado, donde A representa el coeficiente de la variable t, que es el argumento del seno hiperbólico. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. El A representa el menos 3, que es el coeficiente de la variable t. Por lo tanto, al darle aplicabilidad a dicho teorema tendríamos lo siguiente. Tendríamos que f de s es igual. Acá en el numerador tenemos un producto de signos iguales. Recuerden que de acuerdo a la ley de los signos, el producto de signos iguales nos da positivo. Menos por menos nos da más 2. Sobre S, que multiplica a la derivada con respecto a S de, aquí hallamos la transformada de Laplace del seno hiperbólico. Aplicando el teorema quedaría lo siguiente. En el numerador quedaría menos 3 sobre S al cuadrado menos 3 al cuadrado. De esta manera le hemos dado aplicabilidad al teorema para hallar la transformada de Laplace del seno hiperbólico, en nuestro caso de menos 3t. Ya que tenemos el factor Euler elevado a la menos 5t, esto hace que apliquemos el primer teorema de traslación. Habíamos dicho que para que la función pase de f de s a f de s menos a. Al aplicar el primer teorema de traslación tendríamos lo siguiente, donde s se traslada o se desplaza a s menos a, pero nuestro a es este menos 5, el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. Sería menos 5, dejémoslo indicado y luego resolvemos. Bueno, estamos dándole aplicabilidad a el primer teorema de traslación. Acá tenemos dos cosas que hacer. La primera es, donde tengamos s lo vamos a reemplazar por s menos 5. Y acá tenemos el segundo término, el denominador, que está expresado como una potencia. Vamos a resolverlo, vamos a hacerlo paso a paso para que quede el proceso al detalle. Tenemos entonces lo siguiente, que f de s es igual a 2 sobre s sobre, aquí que multiplica a la derivada con respecto a s de, tenemos nuestra línea divisoria, s al cuadrado, aquí tendríamos menos 3 al cuadrado sería 9 positivo. Menos 3 al cuadrado sería 9 positivo. El numerador queda tal cual como está, que es menos 3. Donde S se traslada o se desplaza a S, y aquí tenemos, vamos a mejorar el paréntesis, aquí tenemos menos por menos, tenemos un producto de signos iguales. Recuerden que el producto de signos iguales, de acuerdo a la ley de los signos, da positivo. Sería S más 5. Ya hemos resuelto esa parte y ahora nos tocaría mirar que donde tengamos S lo reemplacemos por S más 5. ¿Dónde tenemos S? Tenemos S en el primer término del denominador. Entonces procedemos a reemplazarlo y tendríamos lo siguiente. Tenemos que f de s es igual a 2 sobre s, que multiplica a la derivada con respecto a s de, tenemos, en vez de poner s ponemos s más 5, sería s más 5, y conservamos el exponente de la s, que en este caso es 2.
menos 9. El numerador lo conservamos tal cual como está, que es menos 3. Cerramos el paréntesis. De esta manera hemos resuelto, dándole aplicabilidad al primer teorema de traslación. Tenemos que hallar la derivada de ese cociente. Nosotros podemos proceder hallando la derivada del cociente o así tal cual como está. O podemos hacer lo siguiente: resolvemos el binomio al cuadrado, reducimos términos semejantes, nos queda un cociente y ese cociente que nos queda un poco más simplificado, le hallamos posteriormente la derivada. Vamos a hacerlo de esa segunda forma. Por lo tanto, para hacerlo de esa forma, recordemos cómo se desarrolla un binomio al cuadrado de acuerdo al álgebra elemental. Allí en álgebra elemental teníamos lo siguiente: A más B, donde A es el primer término y B es el segundo término. Toda esa suma de los dos términos al cuadrado es igual a que al cuadrado del primer término más dos veces el producto del primer término multiplicado por el segundo término más ese segundo término elevado al cuadrado. Esta es la forma como se resuelve un binomio al cuadrado ahí en álgebra elemental. Vamos a darle aplicabilidad y tendríamos lo siguiente. Tendríamos que f de s es igual a 2 sobre s que multiplica a la derivada con respecto a s de, tendríamos lo siguiente: s al cuadrado más 2 veces s que multiplica a 5, haciéndolo paso a paso, más 5 al cuadrado menos 9. El numerador lo dejamos tal cual como está, que es menos 3. Vamos a particionar el tablero para continuar. ¿Qué nos toca hacer ahora? Tenemos en el denominador unas operaciones en términos de potencia y de producto, las tenemos indicadas. Vamos a resolverlas para reducir términos semejantes. Tendríamos lo siguiente entonces. Tendríamos que f de s es igual a 2 sobre s, 2 sobre s, que multiplica a la derivada con respecto a s. Vamos a poner nuestra línea divisoria. Tendríamos como primer término del denominador s al cuadrado más 2 por s por 5 sería 2 por 5, 10 por s, 10s. Tendríamos entonces aquí más 10s más, acá tenemos 5 al cuadrado da 25. 5 al cuadrado da 25. 25 menos 9. 25 menos 9 daría 20 y 20 menos 4 daría 16. Daría por lo tanto más 16. Cerramos el paréntesis y conservamos el mismo numerador, que en este caso es menos 3. Ahora sí tenemos, vamos a borrar esta operación auxiliar que desarrollamos acá. Ahora sí tenemos ya el cociente totalmente clarificado, al cual nos toca hallarle la derivada. Vamos a hallar la derivada de este cociente. Para hallar la derivada de un cociente debemos de recordar la regla de derivación de cálculo diferencial. Esa regla dice en general lo siguiente: para derivar un cociente tenemos que la derivada con respecto a x en general de un numerador u sobre un denominador v es igual al denominador por la derivada con respecto a x en general del numerador menos el numerador por la derivada con respecto a x en general del denominador
sobre el denominador al cuadrado. En general, esa es la regla que me permite hallar la derivada de un cociente. Vamos a darle aplicabilidad. Tendríamos lo siguiente. F de S es igual a 2 sobre S, que multiplica, vamos a poner la línea divisoria, que multiplica, el denominador sería S al cuadrado más 10S más 16, que multiplica a la derivada con respecto a S del numerador, que es menos 3, menos ese numerador que es menos 3 por la derivada con respecto a S. Nos va a tocar borrar una parte del tablero dado que el espacio no se está ajustando. Por lo tanto, procedemos a borrar. Ya esto acá no se requiere en el momento, vamos a borrarlo. No requerimos esto en el momento. Vamos a borrarlo para poder continuar con el ejercicio, que es un poquitico largo. Borremos ahí. Bueno. Entonces habíamos dicho que nos tocó borrar por el espacio, por la derivada del denominador. El denominador es S cuadrado, S al cuadrado más 10S más 10S más 16. Podemos cerrar los paréntesis respectivos. Sobre el denominador al cuadrado. Entonces el denominador al cuadrado sería S al cuadrado más 10S más 16. Toda esta expresión al cuadrado. Ahora observamos que nos toca hallar la derivada de menos 3. Que menos 3 es una constante. Recordemos del cálculo diferencial la regla que me permite hallar la derivada de una constante. Vamos a copiarla por aquí, dicha regla. Y dice lo siguiente, que la derivada con respecto a x en general de c, siendo c una constante, es igual a 0. Vamos a terminar borrando esta parte del tablero, dado que ya no se requiere en el momento y estamos necesitando algo de espacio. Se requiere algo de espacio, nos tocó borrar, por lo tanto. Bueno, listo. Procedemos a continuar aplicando lo que es la derivada de la constante. Nos queda entonces que f de s es igual a 2 sobre s, que multiplica, vamos a poner nuestra línea divisoria acá. Tenemos el primer polinomio, que es s al cuadrado, vamos a dejarlo tal cual como está, más 10s más 16, que multiplica derivada de menos 3, que es una constante, es 0. Acá tenemos producto de signos iguales. Recuerden que producto de signos iguales nos da positivo, menos por menos nos da más. Más 3, que multiplica a la derivada de s cuadrado. ¿Qué es s al cuadrado? S al cuadrado es una potencia. Recordemos del cálculo diferencial la regla que nos permite hallar la derivada de una potencia. Vamos a copiarla por acá, dicha regla. Decíamos que la derivada en general con respecto a x de a la n es igual a n, que multiplica a la n menos 1. Una regla elemental del cálculo diferencial. Por lo tanto, tenemos que derivada de s al cuadrado sería 2s, simplemente 2s, más derivada de 10s. ¿Qué es 10s? La derivada de una constante por una variable. Recordemos esta regla de derivación del cálculo diferencial. Decíamos que la derivada con respecto a x en general de c, siendo c una constante y x una variable, es igual a la constante por la derivada con respecto a x
de dicha variable x. Y surge la derivada de x con respecto a x. Por lo tanto, la derivada con respecto a x de x es igual a 1. Por lo tanto, aquí tenemos derivada de 10s viene siendo 10. Por la derivada de s con respecto a s, que es 1, sería 10 por 1, simplemente 10. Aquí quedaría más 10 más la derivada de 16. 16 es una constante y la derivada de una constante es 0. Podemos cerrar nuestros paréntesis y continuar con el denominador tal cual como está. El denominador es s al cuadrado más 10 que multiplica a s más 16, toda esta expresión al cuadrado. ¿Qué tenemos ahora? Observamos en el numerador que tenemos un polinomio multiplicado por 0. Cualquier expresión multiplicada por 0, recuerden que se anula. El 0 anula el producto. Vamos a reescribir lo que nos queda. Que f de s es igual a 2 sobre s que multiplica, pongamos nuestra línea divisoria, ¿a qué multiplica? Tenemos acá el 3 que multiplica a 2s más 10 más 0 simplemente es más 10. Esto es lo que nos está quedando sobre el denominador, que es s al cuadrado más 10s más 16, toda esta expresión al cuadrado. Podemos cerrar nuestro paréntesis. ¿Qué observamos en el numerador? Tenemos en el numerador este binomio, el cual podemos factorizar. Vamos a proceder a hacer este paso de factorización y tendríamos lo siguiente: que f de s es igual a 2 sobre s que multiplica. Acá tenemos, vamos a conservar ese 3 ahí, que multiplica. Sacamos factor común sería 2, que multiplica a s más 5. Decimos 2 por s nos da 2s y 2 por 5 nos da 10. Ya factorizamos ahí. El denominador vamos a conservarlo tal cual como está, que es s al cuadrado más 10s más 16 al cuadrado. Tenemos un producto continuado en el numerador, 2 que multiplica a 3 y a su vez a 2. Un producto continuado. Vamos a resolver ese producto del numerador y tendríamos lo siguiente: que f de s es igual, pongamos la línea divisoria y decimos 2 por 3, 6, y 6 por 2 sería 12. 12 que multiplica a s más 5, sobre s que multiplica a s al cuadrado más 10s más 16 al cuadrado. Este sería el resultado de nuestro ejercicio. Vamos a encerrarlo en una cuadrícula rectangular, como es nuestra costumbre, de esta forma. Y podemos también proceder a hacer una pequeña partición aquí del tablero. Vamos a hacer una pequeña partición en el tablero donde hemos escrito los teoremas pertinentes. De esta manera, vea que le hemos dado solución al ejercicio, un ejercicio bastante sencillo, el cual hemos desarrollado de acuerdo a la filosofía de mi canal, de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada en lo posible,
por muy elemental que parezcan a veces algunas operaciones, las llevamos a cabo con el fin que sea entendible para todos los estudiantes que están en proceso de aprendizaje, y este es el feliz resultado. Como hay costumbre en mi canal, siempre trato que en el margen derecho del tablero de ir tomando nota de aquellos teoremas, reglas o propiedades que se hicieron necesarios traer a colación dentro del desarrollo del ejercicio para ir justificando el paso a paso. Algunos teoremas o reglas ya fueron borradas dado que necesitábamos espacio para el desarrollo del ejercicio. Muy bonito el ejercicio desarrollado de acuerdo a la filosofía de mi canal. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.